incertidumbres y sobre todo a los sectores irregulares que comienzan a generar inseguridad y caos en el país. Y eso podríamos tener, pero eso es una especulación igual al final del día. Pero a lo que yo voy es, si esta vía, y tienen los votos en la Asamblea, porque se necesitan 77 votos para poder tramitar una reforma parcial a la Constitución, aunque siempre todo devengue al final en un referéndum, o sea, que el pueblo ratifique en urnas lo que se ha hecho a través de la Asamblea Nacional. Pero como dices, este es el tema menos traumático. ¿Cuál crees que sea la intención real? O cuál sea la... Sabemos que son visiones distintas, pero si lo lógico es, si tengo los votos, es menos riesgoso de pegarme un tiro en el pie. Voy a hacer los cambios que se requieren para poder sacar este engendro que se hizo en el 2008. ¿Por qué insistir en el proceso largo, en el proceso traumático, en el que incluso pueda devenir con el aborto de la intención de cambiar la Constitución? ¿Cuál crees que al final del día podría ser una lectura al respecto? Quizás es mantener la estelaridad del Ejecutivo respecto al Legislativo en el manejo de la vida política, mantener la imagen del presidente de la República como el centro de la toma de decisiones del país. Eventualmente, si es que este proceso fracasa, que temo que así va a suceder, utilizar esa negativa de parte de la Corte Constitucional fundamentalmente para posicionar frente al país el hecho de que tiene una Corte que está operando en contra, que tiene una legislatura que eventualmente está operando en contra del Ejecutivo, y que eso le impide gobernar de forma adecuada. Y a partir de eso, eventualmente tomar medidas más drásticas vía decreto ejecutivo. Eso es lo que se me ocurre que podría ser la explicación. La explicación más, pero la más simple, es que a veces la gente en los gobiernos, no solo en el país, en cualquier parte, cierra los oídos a las voces disidentes, cierra los oídos a lo que no le gusta y no le conviene, y asume que sus posiciones son las mejores. Y muchas veces eso termina en el fracaso de los gobiernos. Esperemos que ese no sea el caso del presidente Noboa. Sí, y más que nada cuando en la última elección, hay que ser claro, la última elección, si bien es cierto, le dio el triunfo amplio en la segunda vuelta, producto de varios factores, no solamente de su popularidad. La primera vuelta obtuvo el 44%, es decir, hubo un 56% que no lo escogió como una opción potente, válida, y esta es la mayoría. En ese sentido hay que también medir y mapear y no marearse con lo que ocurrió en el proceso del 13 de abril. De ahí nos queda claro, la reforma constitucional sería la vía ágil, más ágil, menos costosa, que debería decir yo que sería la más segura si ya tienen los 77 votos que dicen que tienen, o 73 o 74, y podrían incluirse más. Y en ese aspecto yo consideraría que sería la vía más rápida y más efectiva, como lo dices tú. Pero sin embargo, creemos, tú como yo en este caso, de que hay otra agenda de por medio. En honor al tiempo, sabemos que tienes el tiempo limitado. Le voy a dar paso a Ramiro, que tiene más inquietudes para ti. Un abrazo, Santiago. Muchas gracias. Santiago, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda te saluda. Hola, Ramiro. Si hay algo que ha demostrado el presidente Noboa en su sentido práctico y de resultados, yo creo que es un testeo lo que están haciendo en la Asamblea Constituyente, y se van a ir por aquello en que asuman el mejor resultado posible al menor riesgo calculado. Y esto creo que es irse por una reforma y enmienda en el seno de la Asamblea y someter en temas no conflictivos, pero sí gravitantes, para ser resueltos en una sola consulta popular. Y voy a poner ejemplos. Yo no pondría de gobierno, y creo que no lo consideraría, poner, por ejemplo, de nuevo el tema del trabajo por horas y el tema de el arbitraje internacional, porque ya es un tema que los movimientos sociales han demostrado manejarlo con bastante astucia ya en el seno social, y vender algo que no es, pero lo venden, y si lo hacen bien lo van a volver a usar. En cambio, hay temas como
reforma judicial a rajatabla, reforma fiscal en el sentido de darle autonomía al Banco Central o a la institución que designe, disolver y desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, volver a la elección compartida ejecutivo-legislativo de las autoridades de control, porque prefiero que se me desnuden los asambleístas nombrando a las autoridades y no se me escondan los políticos a través de 4 seres que no los conocemos, que vayan a resolver lo que ya sabemos que resuelven. Entonces yo sí creo que el gobierno se va a poder ir por ese lado. Lo que hay es globos de ensayo y testeos que se están haciendo. ¿Tú coincides con este punto de vista? Ojalá sea así, ojalá sea así. Esperemos que sea así, esperemos que sea una propuesta del gobierno lanzada para ver qué opiniones genera. Yo he visto muy pocas opiniones, realmente muy pocas que estén en la línea de la del gobierno. Muchas sí que dicen es necesario plantear reformas o enmiendas, no importa, vía Asamblea Nacional. Ojalá el gobierno sea receptivo en eso. Y por otro lado, el cómo hacer las enmiendas, yo creo que ya ese es un tema político propiamente, político para que luego los juristas puedan viabilizarlo. Yo tengo la impresión que en el país tenemos la idea, me parece a mí equivocada y yo también puedo estar errado, que se asume que los juristas hacen la política pública y los juristas lo que hacen es instrumentalizar las decisiones de los políticos. Y eso es distinto. Entonces, yo creo que si el gobierno tiene una idea política muy clara de cuáles son las reformas en lo político, muchas veces las has mencionado, estoy de acuerdo con prácticamente todas, y otras en lo económico, la parte jurídica lo que tiene que hacer es viabilizar esto para que esto pueda pasar a través de la Asamblea Nacional, generando la menor conflictividad posible. Incluso yo creo que el trabajo por hora se podría pasar en una reforma económica sabiendo utilizar la forma jurídica para hacerlo. Me explico, hay formas y formas. Y en ese aspecto, por ejemplo, en lo que ha venido del gobierno, yo no he visto una secretaría jurídica que sea lo suficientemente sólida y consistente para plasmar en el área normativa las decisiones de la política, que deben ser anteriores y que no corresponden a los juristas, con el respeto que me merecen los juristas. No corresponde a los políticos. Y ahí lo que se esperaría es que el gobierno, volviendo a la parte inicial de la pregunta, sea sensible y diseñe un guión político / económico para ir con esas reformas a la Asamblea, en la que deberá requerir, yo no creo que solamente de 77 votos, sino una mayoría bastante más amplia que le dé soporte a una reforma de este tipo. Y para tener una mayoría bastante más amplia va a requerir de forma indispensable, tomar votos de la Revolución Ciudadana, de disidentes, algunos ya existen el día de hoy, pero que creo que podrían seguirse sumando con el paso del tiempo. Correcto, yo creo que le es más fácil sumar en la asamblea que convencer en las urnas. Para mí esa aritmética es mucho más fácil. Santiago, yo voy a discrepar contigo en el tema del trabajo por horas, porque no es un tema de presentación, ya es un tema de manejo de la campaña. E insisto, los movimientos sociales son mucho más astutos, ya, y tienen una capa social a la que tienen acceso y que el gobierno no llega, ya, y que venden, porque yo trato de convencer y conversar con la gente y les venden la idea de que eso les va a quitar el trabajo y se olvidan de cualquier otra cosa y nos puede tumbar cualquier intento de cambio. Pero tú has dicho algo que a los abogados nos resistimos, pero que termina siendo así. El derecho es un instrumento de la política y no la política un instrumento del derecho. Lo siento, pero me parece que es así. Es que termina siendo el sentido práctico, ya, porque primero son los hechos y después el derecho, no es a la inversa, Santiago.
Exactamente. Es que es obvio, es que es obvio. Por tanto, esta conversación no la pudiera tener con Hernán Salgado, y de hecho tuvimos una, y la rigidez, ya, pero zapatero a tu zapato, las decisiones son de los políticos y muchas veces los hombres de derecho tienen que ayudarle a dar forma a estas cosas. No sé si Eduardo lo quiere saludar a Santiago, anda con el tiempo. No, Santiago, solamente 2 minutos. ¿Cómo está Eduardo Mendoza Paladines? He estado escuchándolos finalmente y saludarlo, y solamente una impresión. El tiempo en política es necesario. La ola en este momento dice que es el momento del gobierno. Entonces, el gobierno está tratando de aprovechar su popularidad, su gran victoria, esa paliza. Se va el presidente a hacer una gira a buscar recursos, a buscar caminos. Entonces, el presidente está en un buen predicamento. Y no escuché, a ver, lo escuché al ministro de Gobierno buscando caminos, como tratar de buscar ternas de los que, esto es lo que yo entiendo y creo que todos entendemos, ternas de los diferentes, digámoslo así, estamentos del Estado, del Ejecutivo, buscará de la academia, buscará buscará mínimo de la asamblea, cosa que me da escozor, 4 así. Pero el problema es que lo primero que tienes que ir es a una consulta popular. Tiro lo que hizo Lenin con el 7x7. Pero es diferente hacer eso que hacer una constituyente. Y me temo con ese mismo asunto, o sea, por el tiempo, están jugando políticamente inteligente, pero no están haciéndolo como manda la Constitución. Entonces, si lo hacen o no, será, Santiago, y no sé si coincidimos, será para que, si hablan del transitorio como hablan, será que de esto hablarán 100 años más, irán a poner 10.000 denuncias. Entonces, a veces, si se quiere hacer las cosas en derecho público, hay que hacerlas como se debe de hacer y no como los tiempos políticos nos dan, Santiago, ¿verdad? Sí, yo creo que el tema de la popularidad del presidente alta todavía tiene que ser maximizado, absolutamente. Y hacer eso a través de una asamblea constituyente me parece que va a contramano. Esa es otra de las razones por las cuales la reforma o las enmiendas en la Asamblea Nacional puede ir mucho más rápido, el presidente generar una gestión eficiente desde el gobierno de cara a mantener esa popularidad, y que los apoyos de la legislatura se den no solo por acuerdos políticos, sino también en función de un presidente popular. La mejor forma de mantener las mayorías en la legislatura es el apoyo del presidente. Sí, señor. Mientras un presidente tenga legitimidad, la gente que le está apoyando al partido de gobierno no se va a ir. Pero esa es una cuestión que el tiempo a veces nos juega en contra. Entonces, yo creo que, a diferencia, desafortunadamente, del inicio del gobierno del presidente Lasso, el presidente Noboa no puede desaprovechar esto, y esta es una cuestión de trabajar sobre la marcha, tanto en la reforma por el lado legislativo como en las políticas públicas desde el gobierno en cuestiones inmediatas que el país está requiriendo. Mi querido Santiago, agradecerle su amabilidad y su gentileza. Volveremos a Dios mediante a conversar. Gracias por estar en I99 en el programa Diálogo. Tenga usted los mejores días. Buen día. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buen día a la audiencia. Muy bien, muy bien. Ahí estuvo Santiago Basadez. Buenos días a todos mis compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo verlos. Qué interesante entrevista. Un hombre inteligente, opina bien y bueno, se van cocinando, ¿no? Todo